Charlie, Carlos, me dicen Charlie mis amigos. Y sí, soy de la Muy bien, página Welcome Peronía. perfecto. Bueno, fue por ahí que yo te conocí, y la verdad que me parece una página excelente. Vos vivís en... Tucumán es una provincia bien al norte de Argentina. Y bueno, acá sufrimos hace más de 37 años lo que se conocería como peronismo. No conocemos otro gobierno desde, por lo menos desde que yo he nacido. ¿Vos cuántos años tenés primero que nada? Yo tengo 31 años. Todos nos acordamos de la crisis del 2001, Mm. los efectos devastadores que tuvo en la gente. Me gustaría que vos me cuentes en brevedad qué pasa después de la crisis. Mirá, cuando nosotros tuvimos una dictadura, luego vino un gobierno que fue radical, que fue del doctor Alfonsín, y luego vino el peronismo. Con dos periodos, que es el de Menem, el expresidente Menem, luego llega De la Rúa luego de él, y ahí es donde se produce la crisis del 2001. En esa crisis, generalmente, lo que ha sucedido, digamos, que hemos atravesado una crisis profunda económica por el hecho de que veníamos arrastrando deuda desde la dictadura en adelante. ¿Qué es lo que sucede? En la dictadura lo que sucede, esto es un punto muy importante como para entender por qué se da la crisis. Durante la dictadura se estatiza la deuda privada y pública, es decir, toda la deuda, ya sea externa, interna, del sector privado y público, lo, lo, lo consume el gobierno. Entonces, como no había mucho dinero, lo que se empieza a hacer de ese momento en adelante es tener un país que sobrevive con créditos. Eh, Algunos créditos fueron cobrados, otros no tantos, y eso desencadena que en el 2001, al no tener dinero, se viene un ajuste tremendo, producido también por el gasto desmedido de los gobiernos anteriores y también por malas políticas internacionales. Bueno, ya como una película que todos conocemos. Cuando llega luego del 2001, eso le da pie a que regrese de vuelta un peronismo transformado como en un movimiento más chavista, porque de hecho el peronismo anterior, el último que había gobernado con Menem, era como más de centro, o un poco más de centro-derecha, si se puede decir, digamos, un poco más con ideas liberales, pero termina siendo una demagogia todo eso. Y bueno, eso da pie a que llegue el kirchnerismo por parte del expresidente Néstor Kirchner, y luego su esposa, que en total fueron 12 años de gobierno. Y esto se ha visto justificado justamente por esta leyenda o por este verso de la crisis del 2001 la produce la oposición. Hay un dato que hay que tener en cuenta como para entender todo esto, para terminar de entenderlo, y es de que ningún gobierno que no haya sido kirchnerista o peronista tuvo mayoría parlamentaria. Y esto, ¿sabe dónde lo ves reflejado? Por ejemplo, en Uruguay. Hoy la calle Pou está llevando adelante todas las cosas que él prometió, justamente porque tiene mayoría parlamentaria. Es de ahí la importancia de por qué uno tiene que votar con cuidado senadores, diputados. Y durante la historia argentina, la oposición jamás tuvo mayoría y siempre estuvo pendiente. Es más, o sea, las presidencias no peronistas estuvieron como dependiendo de las cámaras que no eran suyas. De hecho, nunca pudo llevar adelante un proyecto propio, porque cada vez que se sacaba un proyecto, el peronismo, como tenía mayoría, terminaba negociando, modificaba ese proyecto y terminaba convertido en algo muy diferente de lo que era el original. Y eso vos lo ves, por ejemplo, en la presidencia de Alfonsín, luego lo ves con la presidencia de la Rúa, que fue una mezcla de muchas cosas, digamos que es lo que desencadena la crisis del 2001. Pero vos, en resumen, tenés eh, gobiernos opositores al peronismo que nunca tuvieron mayoría, o sea, nunca pudieron hacer nada, con excepción del último gobierno, bueno, que tampoco tuvo mayoría, pero sí tuvo un acompañamiento en el primer año sobre todo, donde de mala gana le aprobaron un proyecto. Porque cuando Macri gana las elecciones, la gente decía hay que gastar menos de lo que, perdón, no hay que gastar más de lo que tenemos. Porque Claro. eso fue, digamos, un eslogan que se hizo, que fue real, y venía ese gobierno de Macri a poner las cuentas claras, porque teníamos deuda que hasta el día de hoy se siguen pagando del gobierno kirchnerista, ¿me entendés? Entonces, yo llego a la conclusión que la gente no está dispuesta a cambiar, porque cuando vino Macri hizo todo lo que dijo, o por lo menos lo que nosotros sabíamos que iba a suceder. La gente no aguantó y dijo, bueno, esto no era lo que yo quería este gobierno, ¿me entendés? Claro. Eh,
pero lamentablemente es así. Cuando vos hablas del gobierno de Macri, yo te puedo asegurar que no hay ningún índice, sumado a que, primero te quiero aclarar que el gobierno de Cristina, por lo menos los últimos 8 años de su gobierno, no los 12, perdón, que ahí estuvo también Néstor, todos los índices del gobierno en cuanto a estadístico fueron destruidos. Por ejemplo, cuando llegó el Ministerio de Seguridad de Macri, no se sabía cuánta marihuana se había secuestrado en el gobierno anterior. No se sabía cuántas mujeres se rescataron de la trata, cuando había un presupuesto multimillonario para hacerlo, ¿me entendés? O sea, no se sabía nada, no se sabía cuántos pobres había, y vos sabés muy bien que cuando vos no sabes cuántos pobres tenés, nunca vas a poder hacer una ley que diga, bueno, vamos a resolver el problema de 10 personas, de 20 personas, de 40 personas. O sea, es como que no existe, no podés trazar una solución sin datos, porque no, es estúpido. Entonces, yo lo que te puedo decir es que cuando vos tomás los índices de Cristina, para ser justo, los últimos 2 años de ella y los últimos 2 años de Macri, mira, no, los últimos 2 años de Macri, no tienen ningún índice que Cristina haya tenido mejor que el de Macri, ninguno. Una de las cosas por las que fue muy criticado fue los famosos 50.000 millones de dólares que le pidió el FMI. Muchas personas dicen que no era necesario, muchas dicen que sí. ¿Cuál es tu opinión? Mira, a mí me parece que como estaba el país, primero vos tenías este escenario. La oposición a Macri decía queremos más dinero, la nación no tenía dinero y la única forma de tener dinero es pedir un crédito. Ahora bien, en el Congreso, o sea, en el Senado y en la Cámara de Diputados se aprobó, cada vez que se pidió un crédito o un acuerdo, se lo votó ahí. Y el último ese que dicen que es incondicional e ilegal, ese préstamo era un dinero que él lo podía cobrar cuando él quisiera. De hecho, lo podía pedir o no. Y eso iba adjunto a otro crédito que él había sacado. O sea, era como el crédito después hay otro que se llama el crédito a los 100 años, que en realidad ese crédito a 100 años no es que se va a pagar a 100 años, yo creo que es algo más simbólico. El crédito lo tomó, ahora vos lo podés cancelar cuando vos quieras, ¿me entendés? No es que lo va a pagar 100 años, eso también es una demagogia. Pero sí, o sea, a mí me parece que también el error de él fue haber adquirido crédito para hacer asistencialismo. Digamos, es como que vos agarré 10 pesos, o sea, saqué préstamo para regalar dinero, o sea, nunca Sí, vas a poder pagar eso. esa es una de las cosas que mucha gente critica de los líderes de derecha ahora, que, bueno, de derecha muchos no hay, son todos de una centro izquierda con cara de derecha, y a los pocos que sí quedan de derecha de verdad se les dice que son de ultraderecha, ¿no? Cuando en realidad es la derecha de siempre. Creo que ese es uno de los problemas también que él tuvo él, porque cuando vos estás en una posición en la que no sos ni uno ni otro, en vez de quedar bien con los dos, quedas mal con los dos. Claro, pero bueno, el error me parece que está en que nosotros nos tenemos que sacar las ideologías de encima. Mira, y te lo dice un tipo que acá, uno de los partidos históricos, acá en Argentina, es el radicalismo. Yo soy radical, afiliado radical. Y el radicalismo, en su orgánica, poner desde su inicio, está ligado a una firma socialista a nivel mundial. O sea, está bajo eso. Ahora bien, yo soy radical, pero me parece que el futuro está en el liberalismo. Y yo te explico por qué. Porque el liberalismo, cuando uno los chicanean los liberales, dice, ustedes no tienen ideología, no tienen partido. Y muchos liberales se ofenden. Para mí eso sería pero es un cumplido. Porque si vos no tenés ideales, te vas a basar en lo lógico. Acá el problema en la economía, cuando vos vas a ver a los países que le va mal siempre, es porque usan la política exterior con ideología. O sea, le meten ideología a eso y le meten ideología a la economía. Y lamentablemente cuando vos haces un proyecto económico y un proyecto de política internacional, no les podés meter ideología porque, ¿sabes por qué? Por el simple hecho que vas a tener que tratar con presidentes que no son de tu partido, que no son de tu condición ideológica, y vos no podés ir con un discurso de izquierda a pedirle un crédito, por ejemplo, a Bolsonaro. O sea, no podés llevar ideología donde no las podés tener. Y te digo más, los radicales en el partido que yo estoy no son macristas, o sea, son todo lo contrario, porque los radicales son personas que generalmente no lo quieren demasiado a Macri, ¿me entendés? Entonces yo soy una cosa rara, porque milito el liberalismo, o sea, las ideas de la libertad, no todas, pero sí en las que me parecen, digamos, las más lógicas, que le traen sentido común a la política, y también, bueno, esto de decir, bueno, el macrista, ¿por qué? Y bueno, justamente porque fue el último gobierno, porque acá ningún gobierno opositor al peronismo pudo terminar su gestión.
es la primera vez en la historia de Argentina que un partido no peronista termina su gestión. Entonces, yo soy macrista por eso, porque es simbólico. Cometió errores, genial, se corrigen, no hay ningún problema, digamos. El problema es que vamos a tener que sufrir 4 años de un gobierno que no nos gusta. Pero bueno, las reglas del juego son esas, hay que bancárselas. Y si se cometen errores, vos tenés que aprender de eso. El radicalismo no aprendió de sus errores y es por eso que el radicalismo dudo mucho que sea presidencia, por lo menos en los próximos 30 años. Es imposible, me Sí, parece. no, la verdad, hay 30 años al mundo, al Estado como estamos hoy en día, es una mirada muy optimista ponerle 30 años de vida más al Sí, mundo de esta manera. pero te lo digo, digamos, siendo muy optimista, porque vos hoy tenés una situación política donde, mira esto, este ejemplo es muy simple. Vos tenés youtubers que hoy tienen mucha más influencia en cuanto a opinión que cualquier político del país que vos quieras, cualquiera. ¿Y ahora qué sucede? Los políticos se han dado cuenta de esto y ellos están implementando en cuanto a su ponerle su imagen comunicacional y demás, lo mismo que hacen los influencers. O sea, una cámara web, un micrófono, hablan, y vos vas a ver cada vez más parecido a los políticos, a los youtubers, a la forma de hacer comunicación política. Y se da por eso. Y la juventud, esta juventud, nosotros, lo que hacemos redes sociales, venimos a destruir eso, pero no porque nosotros queramos, sino porque el tiempo nos va a dar la razón y generacionalmente eso se va a terminar destruyendo. Y lo lamento mucho por los políticos que hoy están ejerciendo un cargo porque ellos no van a ganar. O sea, nosotros venimos a jubilarlos en las urnas, porque es generacional, ¿entendés? Hay muchos políticos que en las próximas elecciones presidenciales de Uruguay, de Argentina, de Brasil, y sobre todo Latinoamérica, no van a tener una reelección, porque va a haber jóvenes. O sea, hoy nosotros estamos en el ojo del electorado. No es casual, amigo, no es casual, y ya vas a ver que dentro de poco en tu canal te van a empezar a preguntar si vos vas a ser candidato, porque a mí ya me lo preguntaron y eso que mi cuenta todavía no es grande. ¿Me entendés? Vos decís gente joven como Ofelia Fernández, por ejemplo. Pasa que Ofelia Fernández es, o sea, no sé quién lo habrá dicho una vez, yo lo vi en una entrevista, y dio un concepto muy claro, o sea, ella es un producto muy bien creado, ¿me entendés? Pero no es porque ha sido pensado en una habitación con Sí, 4 bueno, tipos, estéticamente podría tener unas mejoras, pero bueno, si tal vos cual, decís. tal cual. Pero ella, digamos, es un producto. Aparte, a ver, esto es simple. Ella fue, creo que en primer término como legisladora, y es obvio que salí, digamos, o sea, vas por un partido nacional en primer término como legisladora, es obvio que va a salir. Ahora, a mí me gustaría ver si ella va cabeza a cabeza con otro competidor, ¿me entendés? Porque Ofelia Fernández fue una de las pocas políticas que no tuvo rival electoral. Sí, ni O hablar. sea, no hubo nadie que se le puso, digamos, como una competencia, por así decirlo, un antagonista, no existió eso. Te soy sincero, una de las cosas que yo creo que están muy mal en Argentina es que voten los menores de 16 años Tal cual. y que el Me voto no parece sea obligatorio. muy demagogo. O sea, me parece demagogo que voten los menores de edad y los presos. Un preso no te puede, primero en principal, un preso no puede elegir el destino del país. Ni hablar. Una Es persona uno que de los delinque no derechos que puede uno pierde. decidir por otro, o sea, desde el vamos. Y segundo, Ujú. un menor de edad que no terminó la secundaria, porque vos cuando terminas la secundaria, o sea, puede ser debatible en la forma que se estudia o se enseña, pero hasta que vos no terminas la secundaria, digamos, no terminás de ver lo global de la educación. Porque vos en el último año ponele ve mucha geografía, pero basado en qué? En la política, ¿me entendés? Que te puede gustar más o menos, pero salí con esa base. Y no podías votar a un... a mí me parece ilógico, o sea, me parece ilógico que un chico de 16 años vaya a votar cuando no tiene idea, o sea, y esto lo planteo de este lugar. Acá en Argentina, cuando fueron las últimas elecciones presidenciales, vos en redes sociales veía muchos chicos libertarios de 16, 15 años queriendo votar a un candidato liberal como Spert, porque decían de que el tipo iba a gobernar por decreto. O sea, los tipos no sabían que los decretos se aprueban en la Cámara de Senado de Diputados, o sea que hay una Cámara especial para eso, y que de ahí se puede llegar a aprobar un decreto. O sea, y el tipo, por ejemplo, este candidato no tenía un solo diputado de senador, o sea, no podía hacer ningún cambio posible. Un chico que no sabe a ver, cuáles son las divisiones de poderes de un país, no te puede decidir un futuro, o sea, no. Bueno, yo soy uno de los convencidos de que, a ver, me gustan muchas cosas de la filosofía libertaria, pero hay algunas cosas que me parece que necesitamos pulir
Porque yo soy convencido de que para que haya una libertad, uno tiene que trabajar constantemente para sostenerla. La libertad es algo que para mí si no lo sostenés se cae. Tal cual. Entonces, primero, que el voto no sea obligatorio, a mí me parece que en ningún país debería ser la opción de no votar. Porque, a ver, más que un derecho, es una obligación que uno tiene que ejercer. Tal Porque cual. vos no podés vivir en una isla, digo, si vos te fuiste a vivir a aguas internacionales, te felicito. Pero si no, mientras tanto, mientras vos estás adentro de un país, vos tenés que acatar las leyes y esas leyes se modifican constantemente. Entonces, no podés dejar a suerte y verdad o a que pase lo que pase, algo que tiene tanto que ver con vos. Hablando con algunos, a veces libertarios, ellos dicen, bueno, pero cada uno tiene derecho si quiere o no votar. A mí esos son los puntos en los que no estoy totalmente de acuerdo. Me parece que votar tiene que ser una obligación y no tiene que haber vuelta con eso. Y me parece que yo soy convencido de que necesitamos tener más democracia porque tenemos otro problema. Uno, por ejemplo, vos decís, bueno, yo voto a tal candidato, como decíamos, ¿no? Pero ese candidato tiene la potestad para elegir un montón de gente que no sirven para nada, Tal que cual. no hacen nada, y que está, o sea, uno le da el voto de una confianza extrema, sobrenatural, se la das a una persona y le decís, tomá, haz lo que quieras, porque después el ministro de esto lo elige él, el ministro de aquello lo elige él, y si bien como vos decís, las cámaras están divididas y muchas cosas más, en lo que es los ministerios no puedes hacer nada. Mismo el vicepresidente, a ver, el vicepresidente lo elige la persona que vos votaste, o sea, no podés hacer nada al respecto. Tal Aunque, cual. por ejemplo, tenemos el caso de Uruguay. Acá en Uruguay tenemos como presidente a Luis Lacalle Pou. Pero la vicepresidenta es un mamarracho que no sé de dónde salió, que es una persona que no me convence ni siquiera como persona de derecha ni de centro derecha, para mí es una persona de izquierda, y que había que ponerla ahí porque no Atraía se votos precisa un papá feministas. y una mamá para adoptar, pero se precisa un papá y una mamá para gobernar un país. Es No, algo que me parece yo un lo poco vería de más porque aberración. necesitan votos feministas, ese voto de centro izquierdo, de izquierda o más revolucionario, qué sé yo. Y no, no está, a ver, no es tampoco inocente la es que la hayan puesto. Y yo te lo digo, pues yo vivo en Argentina, no sigo mucho la política de Uruguay, pero sí me he dado cuenta en sus redes sociales de que ella es muy feminista, o sea, vendría a ser como un Sí, pañuelo verde acá en Argentina, digamos, sí, gente que apoya el totalmente. aborto, esas cosas, ¿me entendés? La derecha está a punto de cometer un error que lo ha cometido la izquierda, que es hacer gobiernos unipartidarios, o sea, gobiernos solamente con ellos y nadie más, no abrir coaliciones. De hecho, la calle Pou, yo por lo que sé, llegó hasta con agrupaciones de centro y de centros de izquierda, digamos, que son con la coalición que él tiene, lo cual me parece genial. Pero ahora bien, si bien el liberalismo o la derecha o la centro derecha no tiene, ¿cómo te puedo decir?, experiencia en gobernar, la función que tienen que tener los otros partidos es enseñarles, o sea, y por lo menos apoyarlos. Yo te lo digo como radical. Hoy el radicalismo está en las antípodas, ponele, del liberalismo, ¿me entendés? En todo lo que es su concepto, pero yo sé muy bien que, a ver, los radicales son buenos haciendo leyes, proyectos, porque de hecho ellos vienen de un movimiento universitario que generalmente se da en la Universidad de Derecho. ¿Entendés? O sea, por eso son buenos haciendo leyes y proyectos. El liberalismo se basa mucho más acá, por lo menos lo que muestra, en ideas económicas. Entonces, si se complementan, puede llegar a salir algo bueno de ahí. Pero también los políticos tienen, o los partidos tienen que bajar su ego, ¿me entendés? También los radicales tienen muchos legisladores, senadores, intendentes y demás, y gobernadores. Pero no podés plantear un gobierno presidido por un radical. O sea, hoy es impensado por todo lo que significa, porque es un partido que tiene internas y tiene internas muy fuertes. Y vos no podés llevar un partido que tenga internas fuertes a presidir un país, porque en algún momento esas internas van a tapar la gestión y sabes que nosotros nos vamos con un problema como hoy sucede con el kirchnerismo. Hoy tenés partido, la vicepresidenta Cristina Kirchner con el presidente Alberto Fernández en medio de una interna partidaria donde nosotros estamos pagando los costos. ¿Me entendés? Sí, Entonces también, pero también los liberales tienen que bajar el ego y aceptar de que no van a llegar solos. Es imposible. ¿Me entendés? Si de verdad los liberales quieren cambiar el país, van a tener que ceder. Y ceder significa eh, unirse a una coalición y decir, bueno, vamos todos juntos. yo creo que también el peor error o la ingenuidad más grande de los argentinos es que creer de que cuando votaban a,
a los K otra vez, iba a haber tipo un retroceso en el tiempo Sí. y iban a volver a el año, no sé, 2010 o una cosa así, iban a tener los precios de esa época, cuando evidentemente ya era algo irreversible. Pero la gente no tuvo ganas de cambiar. Es así. Y las elecciones fueron legítimas. Alberto Fernández ganó legítimamente. Y no podemos. Es que ¿sabés qué es lo que pasa si vos seguís, o sea, si vos sostenés esto de que hubo fraude? En algún momento, esto, de una forma u otra, es como hacer. ¿Has visto cuando vos decís, yo no he estado mal en el examen, el profesor ha sido el que me desaprobó cuando realmente uno no ha Sí. estudiado? Pasa exactamente lo mismo. Los argentinos no nos hacemos cargo, ¿verdad? Y tiene que llegar un momento, digamos, che, Alberto Fernández ha ganado porque Argentina lo ha votado, hermano. Entonces, o mejoramos un proyecto alternativo político, ¿me entendés? O vamos a perder todas las elecciones. Porque esto es así. O sea, son las mismas reglas con las que ganó Macri. Acá no se puede decir que hubo fraude. Lamentablemente, nosotros tuvimos las culpas. No hemos votado bien, hemos pensado por una tira de asado, le hemos entregado la vida a nuestro hijo. Oye, chicos, que se están muriendo por la delincuencia. ¿Me entendés? Entonces, es así. Esto ha sido transparente. Hoy este gobierno ha expropiado Vicentín y está en vías de hacerlo, perdón, no lo expropió todavía, pero está en vías de hacerlo, porque no va a dar marcha atrás, eh, con una ley que ha sacado la dictadura. Y vos fíjate cómo se entrelaza, porque ellos son los paladines de lucha contra la dictadura y demás, cuando ellos se vieron beneficiados con la dictadura. Y es que durante el año 76, acá cuando presidía Onganía, que fue un dictador, el tipo lo que hizo fue hacer que se fundan los ingenios de azúcar acá en la provincia. ¿Qué es lo que hizo el tipo? Toda el azúcar que producían los ingenios se vendían a través de la nación. Entonces él un día decide no vender más, o sea que no le va a vender más los productos. Era el intermediario entre los ingenios y poner las personas que compraban el azúcar. Entonces dejan de vender, se funden los ingenios y ¿qué es lo que hacen? Lo expropian. O sea, ellos lo que hicieron el método es, bueno, te vamos a empobrecer para que o te expropiemos o no los vendas a un precio muy barato y nosotros podamos ser dueños de eso. Y le salió mal porque los ingenios nunca más se volvieron a abrir. Fueron 11 ingenios y miles de familias se tuvieron que ir de la provincia por eso. ¿Entendés? O sea, hoy los ingenios están cerrados, muchos de ellos están cerrados, no volvieron a abrir justamente por eso. No hay ningún caso, pero no hay ningún caso en el que una expropiación haya salido bien y haya superado la producción de la empresa que se ha expropiado, porque generalmente terminan fundiendo. Cuando lo maneja el Estado, lo termina fundiendo. Vos una empresa no la podés pensar como un organismo del Estado, como un ministerio. La tenés que pensar como empresa, digamos, es lógico. En el gobierno anterior, algo que a mí me encantó que hicieran es que hayan digitalizado el Estado. Vos, por ejemplo, cada vez que se necesitaba hacer una ruta, lo que sea, un cantero, una casa, lo que sea, vos tenías las páginas del gobierno, ibas y veías qué empresas participaban en esa licitación, cuánto ofrecía cada uno y cuál era la que se contrataba. Ahora te digo, ¿por qué me ha gustado esto? Te voy a dar dos conclusiones impecables. Escucha esto. Cuando se hacían esas licitaciones, vos podías ver todo. Durante el gobierno anterior al de Macri, o sea, el de Cristina Kirchner, el kirchnerismo, todo, de promedio por licitación había solamente 3 empresas, ¿sí? Porque no había, se hacía todo con papel. Primero, era muy difícil ir a buscar la oficina en la que vos te podías inscribir, tenías que tener la suerte que todos tus papeles, tus anexos se hayan llenado bien. Si tenía una coma mal, chao, afuera. Entonces siempre Sí. quedaban 3 empresas de promedio. Esto es verdad, ¿no? 3 empresas de promedio. Cuando llegó Macri, digitalizó el Estado, hizo todo más transparente. Vos desde la web podías decir que me apunto, ofrezco esto, así de fácil como te lo estoy diciendo es. Había de promedio 15 empresas por licitación, 15, o sea, pasamos de 3 a 15. Ahora bien, Macri, una de las cosas que tuvo es de que no hubo corrupción en su gobierno, no hubo corrupción en su gobierno. No sé si porque ellos fueron realmente honestos, pero ¿sabes por qué yo creo que no hubo corrupción? Porque era inviable. Si ellos cobraban un peso de más, Es más difícil vos por lo lo podías menos. ver, claro, lo podías ver en la web. Entonces, la solución, evidentemente, no es esperar a un político y decir, bueno, vamos a prender una vela para que el político no nos robe, sino crear un sistema que sea inviable en el que se robe. Y acá hay un gran problema, porque con la vuelta de Alberto Fernández en este país, todas las personas que manejaban esa parte digitalizada de las licitaciones han renunciado. O sea, hoy no tenés más personas que te manejen ese tipo de tecnología porque
Lamentablemente el populismo no tan solo crea pobreza, sino sabe qué, que premia al imbécil, al ignorante, y como dentro de su gobierno no tienen gente que son programadores con cabezas capaces, digamos, no van a poder sostenerse, de hecho no lo está sosteniendo. El gobierno hoy ya dejó de subir, desde que asumió, licitaciones y papeles digitales, o sea, ya no funciona eso. Hoy tenés la vuelta de la lapicera, la virome y el papel, ¿me entendés? Corrupción, seguro va a tener corrupción, sobreprecio, todo va a ser discrecional, nunca te vas a enterar qué empresas han participado, o sea, la Sí, sí, solución es vuelve a ser todo oscurantista. tal cual. La única solución para curar la corrupción, por lo menos que ha funcionado, y capaz que hay otra solución que funcione mucho mejor, pero por lo menos la que hemos tenido y ha demostrado que funciona, es digitalizar el Estado con tecnología. Vos tenés que llevar gente que tenga cabeza tecnológica y tenés que pensar que una persona que maneje una computadora hace el trabajo por lo menos de 3 o 4 que hacen papel, digamos, o sea, achicar el Estado. Te veo obligado a achicar el Estado. Claro, lo que pasa es que, bueno, dentro del concepto de ellos, todo lo contrario, el Estado debe crecer constantemente y viven en esta utopía fascista de todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Para terminar un poco, para que no se nos vaya muy largo, el último tema que quería tocar es el tema de actualidad más, creo, más importante, sobre todo en la Argentina, es esta pandemia eterna que está viviendo Argentina respecto al tema del coronavirus. Como vos sabés, de este lado del charco tenemos una realidad muy distinta. ¿Sí? Uruguay no tuvo una cuarentena obligatoria, si bien obviamente que algunos sectores no podían funcionar como lo eran los restaurantes y lugares de fiesta y todo lo demás. Pero en sí no hubo una cuarentena de decir que había gente, policía en la calle controlando quién iba y quién venía. Eh, la mayoría, creo, de la gente siguió trabajando. Y bueno, los resultados creo que fueron buenos. Uruguay al día de hoy creo que tiene 24, 25 fallecimientos por coronavirus, cosa que también no solo cuestiona las decisiones de... Creo que Uruguay es un problema para la realidad internacional porque parece que el virus tan malévolo, mutante y no sé cuántas cosas más, se olvidó de Uruguay. O que la garra charrúa trasciende los límites de la biología. No estamos muy seguros de eso todavía, ¿no? Ahí hay toda una cosa confusa. Ahora, vamos a Argentina. Argentina hace 90 días, ¿puede ser que tiene cuarentena? Sí, tal cual, desde marzo. Desde marzo Bien, tenemos cuarentena, ¿sí? Como pasó es una prácticamente todo el locura. año en cuarentena. Ahora me salen dos preguntas, principalmente como uruguayo, como vecino de la Argentina, que me hago constantemente. La primera es, ¿dónde quedó la argentinidad al palo? Que Argentina siempre fue un pueblo característicamente rebelde y que no se dejaba, o al menos eso parecía, era un pueblo que no se dejaba someter. ¿Dónde quedó esa Argentina? Y la otra pregunta es que me cuentes cómo ves la realidad vos de lo que de tu cercanía, de tu entorno y del país en general respecto a la pandemia. Mira, primero, digamos, con el tema de que nosotros nos hemos dejado, yo creo que ha pasado algo muy gracioso y es de que todo lo que decían Macri hambre, Macri un hijo de puta y demás, hoy son los que hoy están pidiendo que Macri venga. O sea, hoy hay una movida en redes muy grande que es Macri, te extrañamos, y mucho no le dan la razón a eso porque también están enojados porque están enojados con ellos mismos. Yo tengo amigos que son kirchneristas y votaron a Alberto Fernández, que muchos de ellos hoy están sin trabajo y esto es una realidad. Eh, han- Dos tuvieron que vender el auto porque se habían comprado un auto durante el gobierno genocida de Macri y hoy lo tienen que vender, digamos, porque no pueden sostener su estilo de vida. Las empresas para que ellos trabajaron se están cerrando. De hecho, tengo 3 amigos que ya están desempleados y tienen hijos y son kirchneristas. Estas personas todos los días durante el gobierno de Macri, durante 4 años, te subían a los grupos de WhatsApp, aumentó 10 centavos la polenta, aumentó 50 centavos el arroz, la nafta ha subido un 0,2% y querían bombardear al gobierno. Hoy no se ve eso. Hoy vos ves que el combustible no ha subido tanto, digamos, por una cuestión de acumulación mundial, digamos, que se llegó a acumular muchos barriles de Sí, petróleo, sí, porque es obviamente la ridículo que gente, suban cualquier parte del mundo. Sí. claro, pero el tema comida está muy caro. O sea, hoy, mira, yo con lo que gastaba, hoy yo gasto el doble para comer, por ejemplo. Hoy gasto el doble para comer. Tecnología, ni hablemos.
o sea, por eso están fundiendo muchas empresas, porque vos imagínate que el repuesto de un celular que lo conseguía a 2 centavos de dólar, o se te va a un dólar 50. ¿Entendés? Yo lo traía, Sí, mira, y te pongo un ejemplo claro. Yo necesitaba comprarme un mouse gamer porque tenía muchas ganas de tener un mouse que venía viendo hace rato. Estaba a 3.000 pesos antes que se vaya Macri, te lo juro. Hoy está a 23.000 pesos ese mismo mouse acá en Argentina. Y sí, 23.000 pesos es prácticamente un sueldo promedio. ¿Me entendés? O sea, sí, yo creo que la pandemia lo que nos va a dejar es el gran aprendizaje que no, a ver, nosotros hemos tenido dos opciones. O cambiamos, digamos, de forma voluntaria, que era seguir apoyando a Macri aunque no nos haya gustado, y esa iba a ser la mejor porque íbamos a sufrir menos. Ahora, nosotros hoy estamos en una situación donde tenemos que cambiar por obligación, y esa nos va a doler mucho, porque cuando vos haces las cosas de forma no voluntaria, te duelen y pagás costos y los pagás carísimos. Nosotros la crisis que vamos a tener después de la pandemia, cuando esto se levante, cuando vos abras las ventanas y veas que afuera hay empresas que han cerrado y hay gente, mucha gente con hambre, te vas a llevar la sorpresa de que ese que vos decías que era genocida, de ese que decía que era neoliberal, era el único que a vos te sostenía que vos pagues el wifi para comentar las estupideces que comentabas en internet. Hay gente que ya no tiene que... Yo dudo mucho que haya gente que siga pagando el wifi, te lo digo, ¿verdad? ¿No? O sea, sí. esta pandemia no, más allá de que ha sido un desastre, o sea, ha sido un desastre, y sigue siendo un desastre porque este gobierno no tiene plan. A ver, yo te voy a dar un ejemplo. Este gobierno no tiene presupuesto, o sea, no sabes cuánto dinero va a los ministerios. Hoy dicen tenemos Ministerio de Salud, ese ministerio no tiene presupuesto, no tiene fondos, porque no hay presupuesto, no se ha votado, no hay dinero, o sea, no se sabe a dónde va. Y por otro lado, eh, a nosotros la pandemia esta nos va a enseñar que es lindo tal vez para algunos el relato de izquierda, pero en la práctica te hace sufrir. Y esto es comunismo, esto es izquierda. Esto que estamos viendo en Argentina no es otra cosa que lo más delicioso del kirchnerismo. Así que bueno, muchos kirchneristas espero que disfruten de esto y que le haya valido la pena entregar la vida de su hijo por una tira de asado y resignar el asado por polenta, porque es eso lo que va a dejar la cuarentena, que de hecho está mal llevada. Uruguay, por ejemplo, una diferencia es que Uruguay ha protocolizado el estilo de vida de los uruguayos. Hoy vos tenés protocolos para salir a trabajar, para ir a moverte, digamos, dentro del casco céntrico, para salir de tu casa. Acá la única solución es no quedemos en la casa, ¿me entendés? O sea, si tu única solución es guardar a la gente para que no se muera, digamos, o sea, o sos un inútil o lo estás haciendo de gusto porque estás preparando algo por debajo del gobierno. Yo creo que es un poco de las dos, ¿no? A nosotros nos están metiendo comunismo sin que nos demos cuenta. Sí, la verdad, yo desde mi punto de vista, que no suele ser popular nunca mi punto de vista, porque digo opino de la forma en que analizo las cosas. Me gusta analizar las cosas desde un punto de vista no oficial, porque creo que, o sea, si vos te pones a fijar, yo he estado un poco, no mucho, dentro de la política y he visto muchas cosas. Y las personas que han estado un poco dentro de la política y han visto cómo funciona, y la comparan nuestra política local o nacional o de América Latina con la forma en que se mueve el mundo, va a poder encontrar un montón de similitudes. Si vos tenés que las personas, los medios de comunicación, o sea, los que te brindan lo que vos ves, son dos o tres personas que son dueñas de todos los medios, vos tenés que empezar a sospechar, no puedes ser tan idiota de creer de que porque son medios de televisión te están diciendo siempre la verdad. Eh, es una comparación un poco tonta. No sé si vos alguna vez viste la película de Lego que salió en 2014, estos de los ladrillitos, estos Sí, que uno, bueno, no sé si viste la de 2014, en los primeros, no recuerdo, 15 minutos de la película, te da un mensaje fantástico sobre cómo funciona el mundo en la realidad, donde el personaje principal, que vive su vida típica y sigue todas las instrucciones del buen ciudadano, ¿no? Del ciudadano obediente y que cumple con todas las leyes, por un breve instante se cuestiona la realidad y después como que no es tan así, ¿no?
pero después aparece una persona que le hace cuestionarle y este dice, no, pero ¿cómo va a ser si ellos le llaman presidente de negocios, ¿no? El hombre, Sí. el malo de la película que maneja todo. Si él es buenísimo, él es además dueño de todos los medios de comunicación, de toda la comida que comemos, de todo, ¿no? Entonces, si bien algunas personas dicen, sos un conspiranoico, no sé qué, o sos discípulo de Nicolás Moraz, o qué sé yo, siempre hay que buscar algún descalificativo barato para no pensar con nuestra propia mente, que por cierto no tengo nada ni en contra ni a favor de Nicolás Moraz, la verdad he visto 2 o 3 videos de él nada más, pero veo que el mundo es igual de corrupto que las corrupciones esas baratas, asquerosas que vemos en los pueblos chicos, ¿no? Y que vemos en los municipios y en las... El mundo me parece que funciona exactamente igual. Y creo que otro de los problemas es que todos creemos de que las demás personas o nuestros gobernantes son igual de idiotas que nosotros. Y si bien para muchas cosas son idiotas, para hacer las cosas que hacen ellos son muy vivos, son muy inteligentes. Olvidate. Algunos sí, yo sé que son descarados o son vulgares como puede ser Maduro, como puede ser Cristina, pero atrás de ellos hay una infraestructura de personas que piensan las cosas muy bien y que lo único que viven pensando es cómo sacarnos más. Y si nosotros seguimos con esa mentalidad de que, bueno, nos están cuidando, hay que ver, ¿no? Que capaz que salgo afuera y me muero, después apareció la parte agresiva de la pandemia en todo el mundo, si vos salís afuera, vos me contagias a mí y vos me estás matando, ¿entendés? O sea, vos tenés que quedarte encerrado porque vos sos un peligro para mí. Todo el que piensa, el disidente, por así decir, es un peligro. Después tenemos informaciones mal dadas, que sabemos que están mal dadas, pero preferimos creerlas ante la duda, como los informes, la otra vez miraba, la primera autopsia que se hace a una persona con coronavirus, el resultado lo dan los chinos el 29 de febrero, o sea, prácticamente el 1 de marzo, sabemos lo primero que sabemos de la enfermedad, de la primera autopsia de un hombre de 89 años. Y en eso basamos todo, ¿no? En eso se basó todo lo que se hizo igual en todo el mundo. Entonces yo digo, ¿qué nos está pasando? Que nos hemos vuelto tan idiotas, que nos asustamos tan fácil, que somos tan corderitos para todo, y que como está el peligro de que nos podemos morir, y después aparecen doctores terroristas, como los han habido un montonazo, que te filman una persona muriéndose asfixiada, que probablemente se está muriendo de neumonía o alguna otra cosa, porque vos no sabés en realidad si tiene coronavirus, y encima los test que tienen para saber si tiene coronavirus son todos recontra fallutos, entonces se crea todo este montón de mentiras que nosotros creemos de forma voluntaria. No te niego que la enfermedad exista, probablemente sí, no te niego que alguna gente haya muerto por la enfermedad, pero si yo miro el caso que tengo acá cerca, que es el de Uruguay, que murieron 25 personas, todas con enfermedades, todas mayores de edad, alguno de 93, alguno de 94, alguno operado del corazón, alguno con obesidad mórbida, entonces vos decís, loco, pará, ¿qué está pasando? Y lo que me parece muy extraño es que en Argentina, que está acá al lado, y que siempre hemos tenido una comunicación muy fluida, argentinos y uruguayos, los argentinos no miran eso y se conforman con bueno, Uruguay es chiquito, hay poca gente y hay otras provincias aparte de la provincia de Uruguay a las que tampoco le fue tan mal, entonces como que se quedan con eso y la gente se autoconvence. No digo que haya muchas que no hay gente contra, porque sé que hay mucha gente que se manifiesta en contra, pero veo que hay muchísima gente que se autoconvence de que si bien saben que los K son unos roñosos y que son unos ladrones y que viven para joder a la persona, en esto sí les creo, porque fíjate que tan malos como para jodernos con una cuestión de vida o muerte no van a ser. Claro, claro. Sí, te entiendo. Pero aparte de eso, vos fíjate que cuando tocó el tema de la televisión, es que la gente ya no le importa porque consume otras cosas. Hoy las redes sociales, yo te estoy diciendo que por lo menos en Argentina, los youtubers que se dedican a hacer política o creadores de contenido, periodistas independientes y demás, están en su auge. ¿Me entendés? Están en su mejor momento. Porque nunca, como nunca antes, hoy se está consumiendo redes sociales. Vos fíjate que, a Pero hay ver, yo muchos tengo... también que se alinean las redes sociales, no sé si ellos se alinean, las redes sociales te alinean
hacia la versión oficial de las cosas. Tal Yo, por ejemplo, vos entras a Facebook y ves un cartelito acá, un cartelito allá sobre el coronavirus. Bueno, Entras a pero YouTube, y tenés, incluso hemos llegado al punto en el que se censura aquellas opiniones que vayan en contra de la versión oficial de los hechos y que cuestionen si esto es verdad o si esto está pasando, al punto de que he visto algunos videos de doctores, no estoy diciendo de un doctor recién recibido, estoy hablando de catedráticos y doctores importantes que hacen sus videos y que tienen que agregarle el pi cada vez que dicen coronavirus o pandemia, como que fuera una mala palabra, para que YouTube no les censure el video y no se los baje. bueno, Entonces, pero vos también tenés que pensar que las plataformas como YouTube y Facebook están hechas justamente para hacer campaña. Vos, cuando notás los picos, digamos, ¿cómo se llama?, de ganancia de dinero en las redes sociales, justamente en año electoral, porque las redes sociales, Facebook está hecho para eso, para que vos hagas campañas políticas. Vos fíjate que cuando vos lanzás una campaña de marketing para publicitar un video o lo que sea, es igual que una campaña política, o sea, tiene el mismo, ¿cómo te puedo decir?, el mismo sesgo, o sea, la misma forma de filtrar información, a quién querés que le llegue, o sea, está hecho para eso y no es extraño que sea así, digamos, de hecho es lo más normal, pero también tengo que agregar algo, y es que mucho contenido político en YouTube y en Facebook se está viralizando de una forma increíble porque la gente no cree en la televisión. Y la televisión habla las cosas que habla porque sin dinero del Estado, yo te puedo asegurar que no se mantiene ningún canal de televisión no, ni hablar. fiable. Eso ni que me digas. Sí, acá digo, lo tengo clarísimo. Y otra cosa, Uruguay hoy, más allá de ser como vos decías hace rato, es un peligro para el virus, y no al revés, Uruguay hoy se ha convertido en un país ejemplo con el gobierno que tiene, y es un peligro para el socialismo y la izquierda. Eso es algo que te lo tenía que decir porque vos Sí, sos de sí, ahí. acá lo tenemos, mira, lo tenemos claro, ¿sabes por qué me he dado mucha cuenta? Estoy viendo los últimos 2 o 3 meses, ni tanto, último mes, algo una palabra que nunca había visto acá en Uruguay. Me van a decir, sí existía, ¿cómo no te diste cuenta? No se veía como antes. La palabra antifascista. Sí. Grupos antifascistas, va a haber un concierto antifascista, va a haber una juntada antifascista. Entonces, también, sí, obviamente la izquierda no se va a quedar dormida, ¿no? Acá en Uruguay tenemos una izquierda muy fuerte, no vamos a mentir, digo, si bien mucha gente está admirando todo esto de la coalición y todo lo demás, tenemos que ver que la coalición ganó por 30.000 votos de diferencia, que por más que Uruguay es un país chico, estamos hablando de una diferencia mínima, no ha tenido que no debe haber habido también algún arreglito ahí que no le salió del todo bien y que por eso no resultó como ellos pensaban, porque ellos no se daban por perdidos hasta el último momento, pero tenemos una izquierda muy fuerte y creo que podemos tener la mala suerte de que nos juegue en contra, como le pasó, por ejemplo, a Chile antes de todo esto de la pandemia, ¿no? El desastre que era Chile, y que te soy sincero, eh, lo vamos a hablar en algunos programas más adelante con algunas personas chilenas que voy a tener para opinar. Yo creo honestamente de que este empeoramiento que está teniendo Chile ahora respecto al virus, más que un empeoramiento real, es un intento desesperado por evitar de que Chile vuelva a ser lo que era antes de la pandemia, manteniendo a la gente encerrada. Bueno, pero mira, vos fíjate que ahí Uruguay y Argentina eh, van a tener dos tipos de objetivos. Y primero es ver cómo se va a reconstruir, por lo menos en Argentina, la oposición, y en Uruguay, cómo se le va a lavar la cara a este oficialismo, que de hecho viene haciendo muy bien las cosas, pero va a haber cosas que va a tener que cambiar, digamos, o sea, la receta que hoy usa, si bien en política se usa la receta de que lo que sirve no se toca, eso es verdad, pero también tenés que tener en cuenta que la campaña o sea, ya terminaron las elecciones, y la calle Pou, más allá de lo que está haciendo, va a tener que buscar la forma de ir innovando su política para no perder el hilo y la atención de la juventud, porque a la juventud le gusta consumir cosas nuevas, cosas innovadas, no le gusta siempre lo mismo, ¿me entendés? Por eso migra Sí, de acá no está todo plataforma. hecho, digo, hay que hacer, todavía hay un montón de cosas para mejorar. Claro, y ahora, la diferencia que tienen con la izquierda es que la izquierda, su único objetivo, y lo ves en Argentina y en Uruguay, es reconvertirse. Porque si para nosotros sería tener poder, o sea, el concepto de poder que nosotros tenemos es ser presidencia,
para la izquierda es no desaparecer. Y la izquierda, la lucha que tiene es para no desaparecer y nada más que eso, porque para gobernar no tiene ganas de gobernar, si no ya lo hubieran hecho, pero los tipos lo único que quieren es mantenerse en el poder. Y esa es la concepción de poder que ellos tienen, ¿me entendés? Reconvertirse y tener siempre algo por qué luchar, porque, contra la calle Po, por el aborto, por, no sé, gente más morocha, menos rubio, menos blanco. O sea, siempre va a haber algo por qué ellos van a luchar y eso es un pretexto para no desaparecer. Y ese va a ser, creo, el objetivo que tiene que tener la oposición en Argentina y el oficialismo en Uruguay, porque va a luchar contra eso cuando se levante la pandemia. Y eso, ¿sabe qué? Va a traer mucha violencia. La gente va a salir violenta a la calle, ¿me entendés? Hoy ya no se banca nada, hoy la gente está dentro de la casa, está pobre, está sin un mango, está muchas veces rezando para que no cierre su fuente de trabajo y está intolerante, ¿me entendés? Si hoy te matan y te prenden fuego un delincuente o un motochorro, que tengan mucho ojo los políticos porque la gente hoy está inmanejable. Hoy la gente se le anima a los políticos. Tienen que tener mucho cuidado con las cosas que hacen y dicen. Te hago la última pregunta. Si vos tuvieras que hacer una predicción de cuáles van a ser los eventos importantes en Argentina de aquí a fin de año, ¿qué crees vos que va a pasar? Primero que Alberto Fernández se va a hacer opositor, o sea, se va a ir con la oposición, eso es seguro. Se va a alejar de Cristina, no porque se pelee realmente, sino porque el país no se va a sostener con el oficialismo. Cuando se levante la pandemia, va a venir la cuenta de luz, va a venir la cuenta de gas, o sea, los gastos que tiene que solventar el país, y de la única forma que consiga, que pueda hacerlo, es pidiendo crédito internacional. Hoy, este gobierno con la salida del Mercosur, con lo que hizo anteriormente, ¿sabe cuál es el mensaje ese? Es decir, yo voy a sacar crédito, no voy a pagar. Si un país es capaz de salirse de un acuerdo latinoamericano, puede hacer cualquier cosa con cualquier persona que le preste dinero. Y en eso va a necesitar la ayuda de la oposición. Y ahí entra la figura otra vez de Macri, Macri el genocida, porque Macri hoy es presidente de la FIFA y no está en ese lugar, perdón, presidente de la Fundación FIFA, y no está en ese lugar por el color de ojo que tiene, sino porque el tipo, les guste o no les guste, es amigo y juega al golf con la gente que mueve la economía del mundo. Entonces, el rol de él va a ser ese, ayudar a este gobierno a que consiga un crédito internacional porque no va a poder sobrevivir. El populismo sin plata explota. Y me parece que este año, si no explota el gobierno de Alberto Fernández, como me parece que va a explotar, se va a terminar siendo opositor, o sea, va a terminar alejándose del kirchnerismo que lo llevó al poder, lo cual me pareciera lo más lógico. Ahora, la gran Sería pregunta. raro igual, la verdad no me lo imagino Ahora, escucha, la gran Alberto. pregunta es, ¿la oposición va a estar dispuesta a ayudarlo a Alberto Fernández o le va a pagar con la misma moneda? Interesante, interesante. Si tuviera que pensar en una imagen de eso, me imagino unas cuantas marchas y unas Mm. cuantas piedras. Igual creo que lamentablemente todavía hay mucha gente que cree que, bueno, que le va a echar la culpa de todo esto a la enfermedad y no va a ser capaz de ver la mala gestión. Pero la pregunta es también, bueno, esta pandemia eterna, ¿cuánto tiempo se puede sostener, no? ¿Cuánto tiempo más la Y el gente puede plan, aguantar? por lo menos acá en Argentina, el plan siempre ha sido hasta agosto. Eso se sabía desde el principio. Sí, bueno, también una vez más citando, como de los dos videos que he visto, uno de los videos que vi de Nicolás Moraz decía que la pandemia iba a ser hasta fin de año cercano, pero cuando dijo eso yo dije, este tipo está re loco. Digo, ¿Sí? no se puede hacer, es O sea, imposible, no es porque lo haya pero dicho él, sino que eso tiene un no, no, fundamento, y es negro. de que, a ver, ¿por qué va a ser hasta agosto? Porque va a ser el momento que hay que ir a negociar con el FMI. ¿Me entendés? O sea, de lo que se negocia ahí va a ser el futuro del país. Entonces, no, lo más lógico es que la cuarentena dure hasta cuando se tenga que ir a negociar. Ujú. Porque vos decís que, bueno, o sea, en qué influye? Te lo pregunto porque honestamente no lo sé porque no estoy al tanto. ¿En qué influye la pandemia respecto a la negociación con el FMI? Primero y principal que hoy Argentina no está produciendo nada, es decir, no tiene respaldo para decir, bueno, mira, vos cuando vas a pedir un crédito a una tarjeta o a Sí, cualquier sí. financiera, realmente te dice, bueno, ¿con qué vas a respaldar el crédito que vamos? ¿Con qué me va a pagar? Digamos. Y en el caso que no me pagué, ¿qué tenés de respaldo? Hoy Argentina no tiene respaldo de nada, no tiene credibilidad, pero tiene un motor enorme que es el campo, que es de hecho lo que más genera dólares acá, que es creo que el único sector productivo que puede soportar eso,
pero no está produciendo. Y si no produce, evidentemente no tiene ningún respaldo, pero puede llegar a ser que el FMI le dé una mano a Argentina. Yo creo que sí le va a dar una mano, digamos, pero no por este gobierno, sino porque la oposición va a ayudar en ese sentido. Y eso ya lo ha visto con el gobierno de Macri, lo ha visto con el gobierno de Cristina, donde iba a vender tractores a, ¿cómo se llama? A Angola, ¿me entendés? Y Obama le amagaba la mano. A ver, cuando asumió Macri y vino Obama a Argentina, se quedó unos días en las casas de Macri, digamos, no ha sido porque no ha sido algo casual, ¿entendés? Es un gesto del mundo hacia Argentina. O vas con ellos o vas en contra de ellos, digamos, no tienen otra visión. Y me parece que eso va a ser así. La cuarentena va a durar hasta que sean las negociaciones, hasta que más o menos se vea que se puede acceder a un crédito, porque de la única forma que no te prendan fuego la Casa Rosada hoy es de que le tire plata a la gente. Porque es la única forma que sabe hacer Claro. gestión el populismo. El tema es que no sea solamente tirar plata, sino lo que dicen todos los políticos, crear fuentes de trabajo, crear oportunidades, crear no sé cuánto. Que la verdad que en ese tipo de gobierno lo veo muy difícil. Como decís, de repente consiguen plata del FMI, de repente no la consiguen, pero eh, la mejora real eh, está media difícil de ver. ¿Sí? Pero bueno, mira acá la única solución para este país es que sufra bien, que sufra la cuarentena y se dé cuenta de que este gobierno es nefasto, que es nefasto. Nosotros tenemos que imitar a Uruguay, tenemos que imitar a Brasil, y eso que te digo que hay gente que no lo quiere a Bolsonaro, pero lo vota igual porque es como Estados Unidos. El yanqui no te negocia el estilo de vida. Vos le vas a prometer lo mejor del mundo, pero o sea, el norteamericano no te va a decir, no te va a votar ideología y te va a votar sin gana en pos de poder seguir teniendo las mejores cámaras del mercado. ¿Me entendés? Claro. Sí, ni hablar. Si bien hoy en día estamos viendo mucha cosa que no es el concepto de Estados Unidos que nosotros teníamos, muy extremadamente izquierdista, tenemos que acordarnos también que si vos miras esas marchas y te empezás a fijar uno por uno, te das cuenta que ninguno de los que está marchando tiene más de 30 años. ¿No? Sí. Estados Unidos tiene el mismo fenómeno que Chile. Un montón como siempre, a ver, las revoluciones siempre se hacen con los estudiantes porque son las personas más ignorantes de la sociedad, pero creen que son las personas más inteligentes de la sociedad. Y aparte porque son Discúlpenme, los que más tiempo libre tienen. Digo. exacto, digo, discúlpenme los estudiantes, oféndanse si quieren, pero vamos a ser sinceros, cuando vos sos un estudiante, vos recibís la información y haces a los profesores y a los libros, haces de ellos tu Dios y les crees todo lo que vi ahí adentro, sin importar si son conclusiones o si son hechos, y vamos a ser sinceros, la juventud hoy en día no está muy acostumbrada a los hechos, ni al razonamiento, ni nada por el estilo, sino a las opiniones y al sentimentalismo, entonces eso posibilita que hayan todos estos movimientos y todas esas cosas que están pasando en todo el mundo de personas que luchan porque se sienten que una persona los oprime, porque sienten que una persona es mala, porque entonces digo, a ver, obviamente, yo siempre digo algo que me parece que es muy notorio. Aquellos que somos conservadores, lo somos porque queremos conservar algo que tenemos. Mm. Y los que no lo son, generalmente es porque o sea, porque o no tienen nada o quieren tener algo, ¿no? Es muy fácil, cuando vos terminás la facultad o lo que quieras, vos no tenés un mango, vos tenés que salir a trabajar y te encontrás con un mundo complicado donde ya no están tus viejos para darte de comer ni Tal para cual. hacerte las cosas y vos tenés que salir a trabajar y hacerte responsable. Entonces, el socialismo te ofrece una salida a eso, ¿no? Deja que le cobramos plata a los ricos y te damos esa plata si vos no tenés que y podés seguir en tu casa jugando a la computadora el resto de tu vida. Entonces, obviamente que ellos van a estar siempre en pos de la renovación, del cambio, de la restribución, de todo eso, porque no tiene nada que conservar. El conservador por lo menos quiere conservar su familia y su estilo de vida y las cosas que ha logrado en la vida. ¿No? Lo que tanto esfuerzo le costó, que si bien hoy en día se ve todo como oligarquía y se habla de la riqueza como una manzana única que tienen los ricos y se la comparten entre ellos y nunca se habla de producir, eh, obviamente que vamos a tener un montón de gente engañada que lucha por cosas que no les sirven ni siquiera a ellos, pero que bueno, están en el ardor de la batalla en ese momento y no importa, dale para adelante. Tal cual, amigo.
Bueno, muchísimas gracias por este buen rato que estuvimos conversando. La verdad, para mí es un gustazo tenerte a vos. Me gusta mucho tu canal, he aprendido un montón con vos. Bueno, yo te quiero agradecer a vos por el espacio y obviamente de mí poder, o sea, poder esperar la ayuda que necesite, digamos, yo estoy a disposición y yo no tengo ningún problema en ayudar a los canales o personas que recién están empezando en esto o vienen intentando o quieren crecer, porque me parece que la apuesta está ahí, digamos, de darle oportunidad a los que están empezando y animarlos, porque mientras más personas existan como vos, digamos, y como los que están en este canal de Libre Radio, me parece que es ese el camino para poder llegar a cambiar la política que nosotros queremos, ¿me entendés? Y se nota mucho eso, y te agradezco mucho tus palabras y lo que necesites, yo estoy a disposición. Y bueno, vos sabés que yo siempre te lo... Algunas veces tardo en leer los mensajes por mi laburo, porque yo tengo un Ah, laburo todo bastante bien. complicado, pero siempre te leo, te contesto y siempre va a ser así. Eso no va a cambiar. Eso, no creas que va a cambiar porque eso va a seguir siendo así. La humildad no se tiene que perder nunca. Y lo que Vamos necesites, arriba. estoy a disposición. Dale, muchísimas gracias y un saludo para todos. Dale, amigos, te mando un abrazo. Nos vemos. Chao.